Bienvenidos a lección 2. ¿Quién es el Cristo? Es Apocalipsis capítulo 1. Este libro es la revelación de Jesucristo. El capítulo 1 nos dice quién es Cristo. Él es el eje alrededor de cual gira todo el cristianismo. Él es Salvador, Cristo, profeta, sacerdote y rey. Él está vivo, ama, cree y viene. ¿Lo conoces? Ahora, Chatón, tú puedes leer para mí Apocalipsis 1, 1 a 7, por favor. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Ok, Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es uno de los documentos más grandes jamás escritos. Habla de la victoria final de Cristo y su iglesia. Fue dirigido a una iglesia que estaba abatida, una iglesia que enfrentaba un enemigo poderoso, y sin embargo es un libro de esperanza, visión y victoria. Una segunda. La clave de todo el libro se encuentra en 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos de este mundo suben y caen, pero el reino de Dios y de su Cristo es permanente. Este documento nos dice de antemano el resultado de la tremenda lucha entre la verdad y el error, entre Dios y Satanás. Es una revelación, es un desarrollamiento. Al comenzar el libro, Juan nos dice que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Jesús, a su vez, hizo conocer la revelación por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan envió la revelación a 7 iglesias en Asia Menor. Asia Menor tenía más congregaciones que 7, pero 7 para la mentalidad judía llevaba la idea de totalidad. Estas 7 iglesias representan a la iglesia de cada época. A Juan se le dice que envíe las cartas a las iglesias que estaban en Éfeso: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Los capítulos 2 y 3 contienen cartas individuales dirigidas a estas 7 iglesias. Al leer estas cartas, se nos impresiona con la imagen de la iglesia en sus diversas etapas de desarrollo en cada generación, incluso en el siglo XXI y XXII. Muchos creen que este libro no puede entenderse. Está escrito en un lenguaje altamente simbólico.
pero el mero hecho de que sea una revelación sugiere que es un mensaje que debe aprenderse y comprenderse. Apocalipsis comienza con una descripción de aquel que dio esta revelación, el Señor Jesús mismo. Palabras clave en los primeros 7 versículos nos ayudan a comprender quién es Jesús. Él es Jesucristo. Juan menciona a Jesucristo en el versículo 1. Además, en el versículo 5 dice de Jesucristo, el testigo fiel. Juan usa su nombre y su título. Los nombres eran significativos en el Antiguo y Nuevo Testamento. No es casualidad que nuestro Salvador sea llamado Jesús, porque incluso antes de su nacimiento, el ángel de Dios dijo, y llamarás su nombre Jesús. Mateo 1, 20 y 21. Jesús habla de un personaje histórico. Jesús habla de su humanidad. Hace 2000 años un niño nació de María de Nazaret y su nombre era Jesús. Este nombre es el equivalente en el Nuevo Testamento del nombre Josué en el Antiguo Testamento. Significa Jehová salva o el Señor es salvación. Es apropiado que su nombre sea Jesús, porque como dijo el ángel en Mateo 1, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es Jesús? Él es nuestro Salvador. Juan también lo llama Cristo. Mientras que Jesús nos lleva a su humanidad, Cristo nos lleva a su deidad. Este título que se le dio a Jesús no fue un título autoseleccionado, ni siquiera fue un título que le dieron los hombres. Según Hechos 2:36, Dios es el autor de ello. El apóstol Pedro dijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el equivalente a la palabra Mesías en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías tan esperado, el Cristo. Cristo significa el ungido. Él es el ungido de Dios, ungido para una misión celestial en la tierra. Juan dice que esta carta es de Jesucristo. Jesús, el hombre, Cristo, Dios. Él era Dios en la carne, el Dios hombre. Él es la deidad ordenada por Dios para ser el Salvador del mundo. Él es nuestro profeta. Cristo, que significa ungido, nos lleva a la triple función de Jesucristo en el mundo. El Antiguo Testamento muestra 3 grupos de personas que fueron ungidas, profetas, sacerdotes y reyes. Estas 3 palabras señalan a la obra que Cristo vino a hacer. Juan dice que esta carta es de Jesucristo, quien es el testigo fiel. El testimonio que Él da puede ser completamente confiable. ¿Y por qué? Él es un testigo fiel. Esto nos recuerda la palabra profeta. Un profeta, literalmente, era alguien que hablaba por otro. A menudo asociamos con la palabra profeta la predicción del futuro. Es cierto que a veces los profetas de Dios predijeron eventos futuros, pero su tarea principal era hablar por Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, hablaron principalmente el mensaje de Dios a sus contemporáneos. Era un mensaje para su propio tiempo, aunque con frecuencia hablaban del futuro. Jesús vino al mundo como el profeta de profetas de Dios. Vino como el portavoz de Dios. Hebreos 1:1-2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo a los padres por los profetas en muchas
porciones de muchas maneras. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El profeta de Dios en estos últimos días es Jesucristo. En Mateo 17, 1 a 5, se nos dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchadlo. Cualquier cosa que él diga en el libro de Apocalipsis o en el resto del Nuevo Testamento, estamos obligados a escucharla, creerla y aceptarla. No es importante que escuchemos a nadie más, pero es crucialmente importante que escuchemos a Jesús, el profeta de Dios, quien es llamado en 1 versículo 5, el testigo fiel de Dios. ¿Quién es Jesús? Él es nuestro profeta. Él es nuestro sacerdote. La siguiente palabra clave que habla de la obra de Cristo es sacerdote. Esto nos recuerda su obra como sacerdote. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Dios eran aquellos que se acercaban a Dios en nombre del pueblo. El profeta traía un mensaje de Dios al pueblo. El sacerdote venía del pueblo a Dios. En la era del Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía sacrificios de animales a Dios por los pecados del pueblo. Siempre era necesario que un sacerdote tuviera un sacrificio que ofrecer. Cuando Jesucristo vino al mundo, no ofreció sacrificios de animales que, según Hebreos 10, versículo 4, nunca podrían quitar el pecado. Se ofreció a sí mismo. No solo fue el sacerdote, sino que también fue el sacrificio. Hebreos 9, 12 dice, no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio de Cristo fue el mismo, un sacrificio que fue suficiente para responder por el pecado de todo el mundo. A través de él podemos obtener redención eterna. ¿Quién es Jesús? Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro rey. Otra palabra clave es sugerida por el versículo 6. Rey. Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Somos un reino. Él es nuestro rey. Dado que Jesús es nuestro rey y nosotros somos su reino, es obvio que Jesús ya tiene un reino ahora. No será rey en algún momento futuro, ya es rey. Primero de Timoteo 6:15 dice, Él es el rey de reyes y señor de señores. No es extraño que la gente crea que el reino de Cristo aún está en el futuro. Especialmente es extraño cuando recordamos Marcos 9:1, donde Jesús dijo, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. O el reino vino durante esa generación, o algunos de ellos siguen vivos 2000 años después. O Jesús no dijo la verdad. ¿Cuál crees? Descarto la idea de que Jesús no sabía la verdad. Descarto la idea que algunos de los que estaban vivos entonces siguen vivos ahora. Por lo tanto, el reino de Dios ha venido. También es extraño que la gente crea que el reino de Dios aún está en el futuro cuando Pablo dijo en Colosenses 1, 13 a 14, porque Él nos libró el dominio de las tinieblas y los trasladó al reino de su Hijo amado. Pablo creía que él y los cristianos colosenses estaban en el reino. Juan dice en 1 versículo 6, nos ha hecho un reino.
sacerdotes para su Dios y Padre. Nos acercamos a Dios como sacerdotes a través de nuestro sumo sacerdote Jesús, quien ofrecido el gran sacrificio por nuestros pecados. ¿Quién es Jesús? Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor vivo, amoroso, creador y venidero. Juan dice que nuestro profeta, sacerdote y rey está vivo. El versículo 5 dice que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. No fue el primero en resucitar de entre los muertos, pero sí el primero en resucitar para no morir más. Él es nuestro Salvador viviente. Otra palabra clave es amoroso. Este profeta, sacerdote y rey que vive es amoroso. ¿Cuánto nos amó? Pablo dijo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cuando consideremos cuánto nos amó, llegamos a 1 versículo 5, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Por la sangre de Jesús somos limpiados al obedecer a Cristo. Es por esa razón que a un Saulo de Tarso, penitente y creyente, se le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. El poder no estaba en el agua en la que fue bautizado, sino en la sangre de Cristo. Su sangre pagó el precio por nuestra libertad del pecado. La siguiente palabra clave es creador. Nos ha hecho algo nuevo. Somos un reino de sacerdotes. Nos ha convertido en su pueblo. Apocalipsis 1 también sugiere que Cristo viene. Él viene otra vez por nosotros. El versículo 7 dice, viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que lo traspasaron. Y todos, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. No será un día feliz para aquellos que han rechazado a Jesucristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, el viviente, amoroso, redentor y creador. La visión inaugural. Cristo está en todas partes en el libro de Apocalipsis. Él es de lo que trata el libro. El futuro no puede desplegarse sin Él. Y Él es con quien, en última instancia, todos tenemos que ver Hebreos 4:13. Nuestra perspectiva de toda existencia es irrealista, a menos que veamos su papel en todas las cosas. Sobre todo, a menos lo reconozcamos como nuestro Señor y Rey. Ahora, por favor, Chacón, tú puedes leer Apocalipsis 9:1, 9-20, por favor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias, Chacón. Ok. El contexto. Juan prepara el escenario relatando cómo surgió la primera gran visión. Primero nos dice dónde estaba y por qué estaba allí, en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. 1, versículo 9. Patmos es una isla rocosa frente a la costa de Grecia que servía como colonia penal para prisioneros políticos en tiempos de los emperadores romanos. Juan estaba allí debido a su predicación del Evangelio, aunque fue enviado a Patmos para ser silenciado. Fue allí donde recibió y registró su más grandioso mensaje profético. Los planes de los hombres no pueden silenciar la voz de Dios. Perdón. Más significativo que su ubicación física era su ubicación espiritual, que estaba en el espíritu. Esto aparentemente se refiere a un estado de trance durante el cual estaba especialmente receptivo a las revelaciones divinas de Dios. Puede haber sido una condición similar a las experiencias visionarias descritas por Pablo en 2 Corintios 12, 1 a 4 y Hechos 22, 17 y 26, 19. Independientemente de la naturaleza exacta de esta condición, fue con el propósito de revelar profundas verdades espirituales a Juan. Este estado espiritual pudo haber ocurrido durante la adoración, ya que Juan nos dice cuando recibió esas visiones, en el día del Señor. Evidentemente, Juan se refiere al domingo, el primer día de la semana, día en que Jesús resucitó de entre los muertos y que fue adoptado por los cristianos como el día adecuado para adorar al Señor resucitado. Solo aquí en el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor. El vidente nos dice a continuación lo que sucedió durante su estado visionario. Oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Obviamente no era una voz humana, pero como aprendemos en versículo 12, era la voz del mismo Cristo diciendo, escribe lo que ves. Apocalipsis es un libro de visiones, una descripción inspirada de escenas presentadas a Juan para grabar profundamente en su memoria las sublimes verdades de Dios. Juan debe registrar estas visiones y enviar la obra terminada a las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor. En los capítulos 2 y 3 hay cartas dirigidas a esas iglesias individuales, pero notemos que todo el libro también tiene una forma de carta modificada, ya que Juan obedece fielmente la voz divina al transmitir lo que ve a las iglesias. La visión, cuando Juan se vuelve para ver quién está hablando, ve una visión impresionante de 7 candelabros de oro
y uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, una forma humana en medio de ellos. Los versículos 17 y 18 identifican. Venga, un momentito. Necesita. Mar quiere unir. Identifican claramente a esta figura como Jesús. El significado de la primera visión. Es sumamente importante observar que la primera visión de Juan es del Cristo. A Juan se le dice que escriba en un libro lo que ve. Y lo que ve es a Jesús. Y desde la visión inicial en adelante, Jesucristo es la figura central de Apocalipsis, como en el resto de la Biblia. El mensaje a las iglesias es Jesús mismo. Es Él quien satisface su necesidad de esperanza, aliento y fe. La centralidad de Jesús es evidente no solo en el capítulo 1, sino en todo el libro de Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3 es Jesús quien dicta las cartas a las 7 iglesias. Más adelante, Él es el Cordero que fue inmolado, el único digno de abrir los sellos del rollo de los planes futuros de Dios. En el capítulo 12, Jesús aparece como el hijo varón de una mujer, el que ha de regir con vara de hierro a todas las naciones. 2 capítulos después es el Cordero sobre el monte Sión, con los 144,000 y es representado cabalgando sobre las nubes y ejecutando juicio. Apocalipsis 19, 11 a 16 lo muestra cabalgando en un caballo blanco y proclamado como la palabra de Dios y rey de reyes y señor de señores, mientras todos los ejércitos del cielo le siguen. La visión de Juan de la Nueva Jerusalén no incluye templo, pues el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. En el capítulo final de Apocalipsis, Jesús es quien envía el testimonio para las iglesias y quien comparte el trono de Dios. El gran final del libro es la proclamación de Jesús. Sí, vengo pronto. Y el clamor de Juan. Amén. Ven, Señor Jesús. Y Jesús es prácticamente la última palabra mientras Juan pronuncia la bendición. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Apocalipsis es un libro sobre Jesucristo, tanto como lo son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Representa vividamente su papel en relación con la iglesia, el mundo y el futuro de ambos. El significado de la visión. El relato de Juan sobre lo que ve nos brinda una descripción altamente simbólica de Jesús, que enfatiza 3 aspectos de su naturaleza. 1. Su autoridad. Apocalipsis 1:13 dice que el Cristo que vio Juan estaba vestido con un ropaje que le llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro. Esas vestiduras recuerdan la vestimenta del sumo sacerdote descrita en Éxodo 28, aunque algunos cuestionan si este atuendo necesariamente corresponde solo a alguien que estatura sacerdotal. Al menos es la vestimenta de una persona de gran importancia y autoridad. Y es difícil no aceptar la idea de que Cristo está aquí representado según su título. En el libro de Hebreos, nuestro sumo sacerdote. Número 2, su santidad y poder. Varias imágenes sugieren que el ser que Juan ve no es una persona común, sino alguien de poder y santidad exaltados. Los ojos como llave de fuego,
los pies semejantes al bronce bruñido, y la voz como estruendo de muchas aguas, y su rostro como el sol resplandeciente en su fuerza. Sobre todo, tiene la espada aguda de los filos del juicio del Dios saliendo de su boca, lo que significa que Él es aquel ante quien todos deben rendir cuentas. Número 3, su deidad. Cuando comparamos esta descripción de Cristo en el capítulo 1 con Ezequiel 1, 26 a 28 y Daniel 7, 9 a 14, queda claro que la descripción de sí misma es una afirmación abierta de la deidad de Cristo. En Ezequiel 1 ocurre una descripción similar que se dice que representa la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor o Dios mismo. Algunas de las mismas imágenes que aparecen en Apocalipsis también están en Daniel 7, en la descripción del anciano de Dios. Esto nos dice que el capítulo 1 está empleando descripciones apocalípticas estándar de figuras que representan a Dios mismo. Esto se verifica cuando observamos que las palabras de Cristo en 1, 17 y 18 constituyen una descripción apropiada de Dios. Así que Juan ve a Jesús como es ahora, exaltado en todo su poder, autoridad, gloria, santidad y deidad. Lo ve como realmente es, no como el falso pretendiente mesiánico que sus enemigos afirmaban que era, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Los lectores de Juan, tanto entonces como ahora, necesitan verlo de esa manera, saber que a pesar de sus sufrimientos, Él es el que tiene todo poder y autoridad. Número 4, la ubicación de Cristo. Igualmente importante que la descripción de Cristo es su ubicación. Juan nos dice primero, antes de describir a Jesús, que vio 7 candelabros de oro, las 7 iglesias, y que Jesús estaba en medio de ellas. Cristo está en medio de las iglesias, no está remoto ni ausente, sino presente con ellas mientras luchan en su nombre. Una enseñanza básica del Nuevo Testamento es que Cristo está en y con su pueblo en todo momento, como prometió en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 a 20. En Cristo es la forma característica de Pablo para describir la relación del cristiano con su Señor. Jesús prometió que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Es tan fácil olvidar en tiempos de prueba y tentación que Cristo está con nosotros. Es en esos momentos cuando necesitamos el recordatorio del capítulo 1 de que nuestro Señor está siempre en medio de nosotros. Nunca debemos olvidar, 1, su presencia sostentadora y protectora. Independientemente de la situación, por numerosos y poderosos que sean nuestros enemigos, Cristo puede ayudarnos a salir adelante, ya sea que estemos acosados por la tentación en el trabajo o en la escuela, persecuciones, problemas en el matrimonio, reveses financieros, enfermedades o cualquier otra dificultad. Cristo está en nosotros para levantarnos y evitar que seamos abrumados. Así como Dios le dio la victoria a David cuando la derrota a manos de Goliat parecía la única posibilidad realista. Número 2, su presencia capacitadora. Nuestro objetivo como cristianos en este mundo no es solo sobrevivir, sino servir.
Sin embargo, los obstáculos a menudo parecen insuperables, pero debido a la presencia de Cristo, podemos cumplir su voluntad. En Zacarías 4, 1 al 10, Zacarías vio una visión que le aseguraba que la voluntad de Dios se cumple, no por el poder de los hombres, sino por el poder del propio Espíritu de Dios, y que aunque los exiliados que regresaban eran pocos en número, podían cumplir su propósito. ¿No es esto también cierto para la iglesia de Dios, entre quienes y en quienes viven su Hijo y su Espíritu? Número 3, su presencia juzgadora. Debido a que Cristo está entre nosotros y en nosotros, no lo engañamos. Así como Él nos saca adelante, también nos ve por dentro. Él conoce nuestras necesidades y debilidades. Véase el yo conozco repetido en las cartas a las 7 iglesias, pero también conoce nuestras excusas, nuestras evasivas, nuestras desobediencia y nuestro egoísmo. A medida que vivimos en su presencia, nunca debemos olvidar que Él nos ve tal como realmente somos. Ok, es tiempo para preguntas, discusión, otras cosas. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿No? ¿No comentarios? Ok. Yo tengo preguntas. Está bien. Hang on. Ok. Hermano, Sí. Dios bendiga. Igualmente. Está claro que, ¿ya? Igualmente, igualmente. Ya. Está claro que realmente Pablo fue escogido por Dios para una misión en este momento, porque la gran persecución ya él la estaba teniendo. Pablo no, Juan, disculpe, Juan. Juan ya se había dado cuenta, él, los personajes se había dado cuenta que había una gran persecución. Por eso que el Espíritu Santo le revela todas estas cosas, porque a partir de que él estaba preso por Domiciano, el emperador Domiciano, aquí en Pasmo, realmente en un periodo de 1 año y 6 meses, o sea, 18 meses, solamente tuvo Juan en Pasmo. En este periodo, el Espíritu Santo le reveló en esta carta lo que iba a pasar enseguida en ese tiempo, esa gran persecución que iban a tener ellos. Por eso era necesario que Juan también estuviera allí. No era gran tiempo que iba a pasar, sino era que era un tiempo para él estar tranquilo, e incluso estar encarcelado, estar en un lugar donde posiblemente estaba picando piedra, porque era una cárcel pequeña, una isla separada de todo el mundo, desterrado de su lugar nativo. Pero tenía un propósito. El propósito era escribir estas cartas a las 7 iglesias de Asia. Y eventualmente para que supieran ellos cuándo iba a ocurrir el hecho de esa gran persecución, de esa gran tribulación. En poco tiempo, fue en poco tiempo que él iba a estar allí. Simplemente era una vida con propósito en ese momento. Amén. Amén. Ok. Una pregunta. ¿Qué nos enseña Apocalipsis 1, versículos 1 a 3, sobre el propósito del libro y por qué es importante estudiarlo? La revelación de Jesús. El propósito del libro. No, que yo decía. Eso mismo fue el propósito que está escrita de una Bien, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Sí, adelante. Bien, usted decía, ¿no?
Pienso que el propósito de escribir el libro, ¿no? Es para que esta iglesia supiera, ¿no? Este tiempo de tribulación por el cual iban a tener que pasar, que era necesario, porque era algo que debía de cumplirse. Como bien dice la palabra, que todo lo que está escrito está para cumplirse. Y la iglesia debían de conocer esto y utilizó al apóstol Juan para que a él estar allí en aquella prisión, pues él pudiera ver todo y pudiera revelar todo lo que Dios quería que él le diera a conocer a las iglesias. Okay. ¿Alguien más? Sí, hermano, argumentar sobre lo que decía el hermano Hoover. El propósito con el cual Juan tiene esta revelación, o Dios o Jesús le transmite esta revelación a Juan, no es solamente para anunciarle la persecución que venía, porque ciertamente en este tiempo ya sufrían persecución, sino como usted se decía, era para darles esperanza de que Dios estaba, Jesús está con ellos allí en esa persecución. Y le está pidiendo además, o le está ordenando, mandando, sugiriendo, de que perseveren hasta el final, como ya veremos en las cartas a las diferentes iglesias que están en Asia, porque nunca deben olvidar la promesa de la salvación, la vida eterna, la recompensa celestial que les está guardada a todos los que perseveren y soporten y salgan de esta tribulación tan grande. Entonces, no olvidar que la importancia o el objetivo que tiene este libro y su importancia es transmitir a los fieles la esperanza de que Dios está con ellos aún en medio de la tribulación, aún en medio de esa gran persecución, y que ellos tienen algo más grande que esperar, que es la salvación y la presencia de Dios. Bien, bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. Coincido con el hermano Erlich también. Digo, coincido con el hermano Erlich, porque en todo el primer capítulo, si miramos bien la carta de lo que se ha estado hablando y se ha estado comentando, todo el tiempo se habla de la importancia de la presencia de Jesús en nuestras vidas. De hecho, él habla que él es el primogénito de los muertos, el primogénito entre los muertos, dando a entender que él fue el primero de la resurrección. O sea que el factor importante que tenemos nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, es que para nosotros cualquier tribulación, incluso la que sufrimos hoy nosotros, no nos debe quitar la esperanza que tenemos de continuar el proceso hasta nuestra partida y reunión con el Señor. Porque Cristo, una vez que resucitó, nos dio la esperanza de que juntamente con Él, si permanecemos en Él, también, aunque partiremos de este mundo, viviremos con Él. O sea que realmente cuando miramos la carta de Apocalipsis, miramos que todo el tiempo señala la carta de Juan a la iglesia sobre la importancia de que ellos permanezcan fieles a Jesús, es muestra de que la salvación a todo el que permanezca fiel estaría seguro en la vida de ellos. Que aunque venga gran tribulación, incluso aunque tuvieran que padecer en la muerte por esa tribulación, ellos debían de permanecer fieles, porque aquel que resucitó también lo iba a resucitar a todos. Ok, muchas gracias. Ok, versículos 5 a 7. ¿Cómo describe Juan a Jesús y qué revelan estas descripciones sobre su papel y autoridad? Está bien, tú puedes mirar tus Biblias. Sí, ¿alguno más? ¿Qué pasa? Sí, habla ahí de El primero hermano de Inés. Hola, hermano. Pura vida. Sí, no, Dios bendiga. Sí, quería decir que Jesús es el ejemplo para nosotros en todo. Y es el testigo fiel que fue capaz de soportar todas las pruebas y todas las dificultades para darnos a nosotros una esperanza de vida eterna. Y él fue el que sufrió los golpes, los maltratos, por salvarnos nosotros de la condenación que nos separaba de Dios, el pecado. Y gracias a eso le da el ánimo con esta carta a las 7 iglesias para que se mantengan firmes cuando lleguen las tribulaciones a su vida,
Y como él mismo se mantuvo firme, nosotros, en aquel tiempo que estaba escribiendo a las iglesias, para nosotros hoy día es lo mismo. Nosotros hemos guiado por esta carta también para, en medio de la prueba y la dificultad, estar firmes y soportarla, porque Cristo está con nosotros y juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida. Que Dios me lo bendiga, hermano. Vamos a dar carta la definición, bueno. Bueno, buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Bendiciones. Bueno, un poco que para profundizar en la respuesta que ha dado mi hermano Disney, con relación a la pregunta que hacía, ¿cómo describe el Juan a Jesús en los versículos del 5 al 7? Bueno, claro está en la palabra. Lo describe como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor de Reyes, y es como realmente hoy en día lo tenemos, como parte de todos sus atributos y de nuestros hijos, ¿no? Un poco que, o sea, nosotros un poco que viendo la vigencia hasta nuestros tiempos, así es como hoy en día lo alabamos, como lo que realmente Él es. Gracias. Gracias a ti. Buenos días, bendiciones. Buenas tardes. Ahí quería decir algo, que Jesús realmente es el testigo fiel. Y entonces Dios, para reconciliarnos juntamente con el Padre, nos mandó y dio la vida por nosotros. Y a raíz de que derramó la sangre, nos perdonó nuestros pecados. Y entonces nosotros tenemos que ser fieles en el camino que seguimos, que es su pisada. Como dice, sigan las pisadas de Jesús. Tenemos que ser fieles siempre, seguidores de la pisada de Jesús, y amarnos unos a otros intrayablemente de corazón. Ya que Él en su palabra nos dice que nosotros somos reyes, sacerdotes, nación santa, nación escogida. Antes de que nosotros estuviéramos aquí en la tierra, ya estábamos en el cielo del Espíritu. Y ahora estamos revelando aquí, y como dice su palabra, cuando Él venga, todo ojo lo verá, y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Okay, otra pregunta, Rocky. Pero es interesante. Él es el testigo fiel, Y él, profeta, así es. Señor de señores, Rey de reyes, progenitor de los muertos, el Salvador. Él es todo para nosotros. Y Amén. si él es nuestra esperanza. Él no usa esta palabra en este texto, pero Él es la esperanza. La esperanza que necesitamos. Ok, adelante. 9 a 11, versículos 9 a 11, Juan explica las circunstancias en las que recibió esta visión, cómo animan sus experiencias a los creyentes que enfrentan pruebas hoy. Rocky, repita la pregunta, hermano. La pregunta es, ¿cómo animan las experiencias que tuvo Juan a los creyentes que enfrentan prueba hoy? Venga, vale. ¿Cómo animan? Versículos ¿Cómo 9 animan la a experiencia que tuvo Juan? Sí, a lo que pasamos prueba. Él tuvo prueba y sin embargo enfrentó la prueba. A ver, hermano, Dios te bendiga. Creo que la respuesta a esta pregunta está más que clara. Creo que la forma en la que animan la situación en la que se encontraba Pedro Juan. allí en la casa de Pablo, para que nos demos cuenta de que aún estamos pasando por cualquier situación difícil en nuestra vida, ya sea en la cárcel o porque estaba aguando, debemos de confiar en Él y mantenernos firmes en la fe, que es el llamado que nos hace, sin importar cualquier circunstancia. Porque vemos aquí que Dios nos llevó el Espíritu y le mostró cada una de las misiones, cada uno de los mensajes que decía de darle a las 7 iglesias, no solo a los 6, sino a nosotros también. Entonces, no forma de decir que no importa la situación en la que nos encontremos,
sino que debemos de mantenernos firmes en la fe, perseverando la doctrina y El versículo 9, claro. a todos aquellos que nos necesiten en cualquier lugar del mundo. Esa es mi respuesta. Pasa a orar. Gracias. Sí, Mi Ari, hermano Rocky, buenas tardes. añadiendo. Añadiendo a lo que se ha dicho hasta ahora, muy bien. Vemos que el apóstol Juan estaba en una situación crítica porque estaba preso. Y el mensaje de él es claro: mantengamos la fe en el Señor Jesucristo. Porque también existe en el pasaje de Mateo que Juan el Bautista estaba preso también y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías que debería venir. Es decir, que había una desconfianza por parte de Juan el Bautista, que no se ve de manifiesto en Juan el apóstol, porque él siente esa fe inmensa, y eso es lo que nos indica hacer a nosotros los creyentes, que tengamos fe, que todo va a salir bien, porque Jesucristo está con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. No, hay algo más, Rocky. Nosotros como iglesia también tenemos que estar preparados para sufrir las mismas tribulaciones que sufrieron nuestros hermanos que nos antecedieron, pero en la esperanza, como Juan hablaba, en la esperanza de que Jesús, donde quiera que estemos, está con nosotros. Yo creo que si algo debemos aprender e imitar a Juan en lo que sufrió estando en la isla de Patmos, es que a pesar de la edad que tenía y en el tiempo tan difícil en que estuvo preso, mantuvo la confianza en el Señor, y no solamente eso, sino que transmitió a la iglesia la firmeza de que aunque iba a sufrir el reino, ellos allá en esa zona de Asia Menor, que tuvieran la confianza porque Jesús estaría con ellos todo el tiempo. O sea, que nos muestra de que tenemos que tener confianza y paciencia en medio de las tribulaciones, porque Jesús siempre va a estar ahí con nosotros. Es la esperanza, como usted decía ahorita, es la esperanza y es el ancla de nuestra fe en la confianza de que no estamos solos ni desamparados. Jesús estará con nosotros todo el tiempo, y que tengamos paciencia nosotros en medio de nuestras tribulaciones, porque es que también nosotros sufrimos tribulaciones, no quizás como esta gran tribulación, pero también sufrimos cosas que pasan en la vida, que nos duelen, que nos prueban nuestra fe con el ánimo de apartarnos, pero nosotros tenemos que tener confianza y mantenernos firmes en la convicción de que nuestra meta es llegar al Padre, al cielo. Así que creo que es algo importante que Juan nos transmitió y que nosotros, por supuesto, debemos tener presente en nuestra vida espiritual. Claro, hermano, para dar una opinión. Como bien decían mis hermanos, es bueno señalar precisamente lo que dice Juan. En el versículo 9 se presenta diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Él estaba sufriendo también. Y aclara algo importante: estaba yo en la isla de Patmos, y allí en el medio de esa tribulación, de ese exilio, de ese destierro, por decirlo de alguna manera, Dios estaba hablando con él, Jesús estaba hablando con él. O sea, es evidencia de cómo Dios realmente está. O sea, la experiencia que él tiene nos enseña a nosotros que en medio de la tribulación Dios está con nosotros, y no solamente dándonos una simple compañía, sino realmente alentándonos, fortaleciéndonos, consolándonos y afirmándonos en todo momento. Y es curioso cómo Juan aparentemente ya no estaba en la isla de Patmos, porque dice: estaba yo en tiempo pasado en la isla de Patmos cuando recibió esta visión. Entonces es curioso cómo él hace referencia a esto, y quizás ya había sido librado de esta tribulación, y recordaba a los hermanos que él también había sido partícipe de esta gran tribulación, de todos los sufrimientos que sufrió, que pasó la iglesia al principio. Es bien importante tener en cuenta de que los testimonios relatados y recogidos, en este caso por el apóstol Juan, son de gran importancia para que recordemos que si nosotros estamos enfocados espiritualmente, porque como se señaló también en el estudio, Juan estaba en el espíritu, en un estado receptivo a la revelación de Dios y al contacto con la presencia de Dios. Pues si nosotros nos mantenemos así, no importa en qué condición estemos físicamente, o en qué situación estemos delante de los hombres, porque siempre vamos a estar en una comunión sincera, estrecha y real con Jesús. Ok, otro. Ok, ¿cuál es el significado
de que Jesús sea descrito como el Alfa y Omega en Apocalipsis 1:8 y 1:17, en cómo impacta esto nuestra comprensión de su naturaleza eterna. El Omega. ¿Entiendes? Van a pedirlo. Aquí, le quiere decir, en cuanto a eso, que Jesús dice referente a Alfa y Omega. Alfa, en cuanto es el principio, en él comenzó la salvación a todos nosotros. Primero, esta salvación nos fue un regalo gratuito para que podamos ser salvos a través de él. No hubo nadie hasta ese momento que hiciera lo que Jesús hizo. Darnos la salvación a través de su resurrección. Porque más nadie de los profetas antiguos resucitó como Jesús. Eso es por cuanto es principio, es decir, alfa. Y omega, que se refiere al primero y el último, por cuanto no va a haber otro tampoco que haga lo que Jesús mantiene. La promesa de que vamos a ser salvos a través de él nada más. No hay otro por el cual podemos ser salvos sino a través de él. Por eso es alfa y omega, principio y fin. ¿Otro? So, Dios, Mi hermano, Jesús, adelante, hermano. hacer un poquito más de referencia aquí en este versículo, habla de una particularidad única. No hay otro nombre en la tierra, en los cielos, que pueda ser invocado para alcanzar esta bendición. Solamente en Cristo Jesús existe la salvación de todos nosotros y nadie será dado esos atributos. Solamente Él es el único que tiene toda esa autoridad, estos atributos sobre todo en el cielo y en la tierra, repito. Es la única, es el único modo, desde la creación hasta el fin, por los siglos de los siglos, antes y después. No hay nadie más. Gracias. para él no existe la muerte. ¿Alguien más? Estas expresiones son importantes tenerlas en cuenta, mi hermano, debido a lo que representa Jesús. Al final del versículo 8 dice el Todopoderoso, dejando claro quién es Jesús, su naturaleza maravillosamente divina, única, exclusiva de él. Para nosotros, como referencia de que el mismo Dios, o toda la deidad, como dice también la Escritura, habita corporalmente en él. Y tenemos referencia de que él está hablando con esa autoridad. Y la expresión es del alfa y omega. Si hacemos un estudio teológicamente más profundo y conocemos un atributo de Dios llamado la inmanencia, en el cual se cumple todas las cosas. No quiere decir que sea lo primero de la creación, sino que la creación comenzó en él y en él va a terminar. Por él y en él. Es increíble cómo ahí lo deja claro. Yo soy ese creador, yo estuve en esa creación creándolos y estaré en el final cuando se destruya todo rescatándolos. Recuerden esto para que siempre estén conmigo. O sea, es maravillosa la expresión o es maravillosa la revelación que tiene el Señor aquí para con su pueblo. En este caso directamente con el siervo Juan, pero enviado a compartirla con todos los fieles. Primero los de las iglesias de Asia, pero mundialmente para todos nosotros. Gracias. ¿Alguien más? Oh, ok. ¿Tú recuerdas en versículo 12 a 20? Ellos presentan una visión de Jesús entre los 7 candelabros. ¿Qué representan los símbolos de este pasaje? ¿Cómo desafía o consuela esta visión a la iglesia hoy? ¿Cómo afecta la iglesia hoy? ¿Dónde estaba Cristo en los candelabros?
¿Qué? En el medio. En el medio. ¿Dónde está En el Cristo? medio del candelabro. ¿Dónde está Cristo hoy en la iglesia y las congregaciones aquí en este mundo? Él está en el medio. So, no es un desafío, es un consuelo, es significado porque Él siempre estaba y estará en medio de las iglesias. Y ahora este pase una hora. So, ¿alguien tiene algo más que decir antes cerramos? ¿Alguien quiere añadir? El 20. Hola. El misterio de la salud. Lo que quería contar algo. Realmente aquí, como dice la escritura, ¿no? Que Pablo vio que Jesús estaba en el centro, es decir, Juan, en el centro de la iglesia, y después de la luz para las iglesias, el candelero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué corresponde a nosotros como iglesia? No solamente los ministros ser ejemplos, sino toda la iglesia para llevar la luz que nos da Cristo a nosotros, llevarlo a la iglesia y hacia afuera también, de los que no están dentro. Es decir, tenemos que ser ejemplos, todos, luz, ya lo dice, somos la luz de este mundo. Y Pablo y Juan, cuando vio aquello, sintió orgullo. ¿Por qué? Porque no todos son a Cristo. Y aquí estamos en estos versículos del 1 al 20 que el Señor le mostró que Él estaba siempre con sus hijos, siempre con la iglesia, no fuera. Entonces, Él lo que quería acotar, que la esperanza que tenemos nosotros es que Jesús siempre estará con nosotros, que nunca se apartará de nosotros. Esa es la esperanza que tenemos, aunque pasemos tribulaciones, dificultades, problemas, escasez, Él siempre estará con nosotros. Sí. Hasta el fin de nuestra vida. Rocky, todo bien. El candelero, Rocky, es aquel que prende, que es capaz de prender todas las, en este caso, Que arroja luz. Sí, el que arroja luz, que enciende todas las luces en un lugar muy oscuro, donde está la oscuridad. En este caso, sí, donde está la oscuridad, Él es el que prende todo, ilumina todo. Y Jesucristo, eso fue lo que hace y lo que sigue haciendo en nuestra vida. En medio de tanta tiniebla, Y hermano, también quisiera añadir que habla en un tiempo en pasado, presente y futuro. Es algo que va a estar siempre ahí, algo permanente, algo eterno, en el pasado, en el presente y en lo que ha de porvenir. Es la presencia de nuestro Señor en medio del tiempo, en medio de su pueblo. Okay. La otra nota, estaba mirando la tele y hay un cientista, ¿es correcto? Un cientista, hang on, ¿qué es esta palabra? No sé. Hang on, un momentito. Yo tengo, hang on, un momentito. Un científico. Un científico. Hablando cómo forma el universo. Okay. Él dijo, well, gente me pregunta, ¿dónde está la material? ¿De dónde viene? Y yo respondí, well, ¿de dónde viene tu Dios? Porque Él es... Ateo. El problema es Él no entiende. Dios ha estado aquí para siempre y estará aquí para siempre. No hay un inicio, no hay creación, no ha creado. Dios está. El problema es la científica no puede entender o imaginar algo sin creación. Pero recuerda, Dios dice, nuestras mentes no pueden entender just un poquito parte que está pasando afuera. Mi abuelo, cuando era niño, piensa es imposible para un hombre ir a la luna. ¿Y qué pasó?
fuimos a la luna. Porque él pensé es solo como una bombilla. En cuando tú vas, van a romper la luna. ¿Entiendes? So, nuestros mentes no pueden entender este. Esta es la alfa. Alfa es la letra A en griego y omega es Z en griego. Es la primero y la última. A mí me gusta esto porque Dios tiene la primera palabra y la última palabra en todas las cosas. Amén. ¿Alguien más? Si no, Sí, hermano, un momento antes, para pase, dar, pase. quiero hacer un aporte ahí. Y es que precisamente lo que representa Jesús en medio de los candeleros y lo que representa los candeleros. Quiero comenzar con esto, y usted lo decía, no hay que temer Apocalipsis porque Apocalipsis es una revelación y está dada para que sea entendida, pues para alertar y dar esperanza fue dada. Y bien, fíjense como el versículo 20 aclara el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros, pues es esto. Son las 7 estrellas, son los 7 ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto, pues son las 7 iglesias. O sea, Apocalipsis no es la única vez que lo hace, sino que aclara en varias ocasiones a qué se está refiriendo la simbología para que podamos entender, para que el mensaje no sea completamente ajeno a los que lo van a recibir. Eso es una. La otra cosa que quiero compartir, hay una imagen de Jesús en medio de los candeleros, en medio de las iglesias. Y dice el versículo específicamente 15, algo maravilloso. El versículo 15 dice, perdón, el versículo 15, no, el 16, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, la luz más intensa que nosotros podemos conocer humanamente es la de Dios. O sea, aquí en este mundo material es la del sol. Es como la del sol, queriendo decir que Jesús es precisamente la luz para esos que le rodean. Pero hay una visión que, o sea, una interpretación que es maravillosa, que es a la inversa. Como los que están alrededor de Jesús son un candelero que alumbran el camino para Jesús, señalando al Señor. O sea, alumbrando el camino para guiar a Jesús. Y así debe ser también la iglesia. Y tenemos que entender que en medio de la tribulación tenemos que ser ese candelero que está cerca de Jesús y señala al Señor alumbrando el camino para alcanzar al Señor. Él nos alumbra a nosotros, nos libra de tinieblas, pero nosotros alumbramos a aquellos que necesitan conocer hacia dónde está Jesús. Aprovechando entonces tu acotación, Erlis, voy a decir yo lo último. 1:20. El misterio ya no es misterio, ya está revelado. ¿Sí? Y dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces hay que tener cuidado con eso de ángeles. Ángeles ahí no son los que tienen alas. Ojo, cuidado, ángeles ahí son los predicadores de esas 7 iglesias. Y entonces Cristo hoy está en medio de las iglesias, cuidando a todos los predicadores de todas las iglesias que están ahora. Entonces eso ya está revelado. Estrellas significa predicadores y candelabros significa iglesias. Simple. Right. Amen. Ok, ¿alguien más? Si no, Erlich, tú puedes orar por nosotros. Es un placer, mi hermano. Entonces los invito a orar en este momento. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Te damos gracias por tu inmensa misericordia, que nosotros humanamente, mi Dios, no alcanzamos a entender, pero sabemos, mi Dios, que somos beneficiados por ella, porque tú con amor nos las has mostrado y nos has acogido, mi Dios, dentro de tu plan de salvación para tenernos junto a ti en tu presencia, Señor, en tu gloria. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, mi Dios, y te rogamos que puedas, mi Dios, regalarnos más momentos de estudio, meditación, para que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad. Ayúdanos, mi Dios, a ser como tú quieres que seamos, como ese ejemplo maravilloso que es nuestro Señor Jesús, para que podamos alcanzar, mi Dios, esas promesas tan lindas y maravillosas que solamente podremos conocer cuando estemos en tu presencia, Señor. Danos fuerzas para perseverar, para no perder, mi Dios, ese galardón, sino retener esta condición que tú nos has regalado hasta que estemos junto a ti, Señor. Padre, te pedimos bendición para todos mis hermanos presentes, para los que están lejos, para los que no han podido estar. Y permite, Padre amado, que podamos juntos seguir buscando de tu presencia y conociéndote en tu palabra, Señor. Ayúdanos porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos, Señor. En tus manos estamos, confiados de que en ti y solamente en ti tenemos seguridad, protección
y promesa de vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.